Bueno, como les decía, es por estas cuestiones a veces un tanto ambivalentes que escuchamos por parte de los pacientes, que si bien cuando ingresan, una de las primeras preguntas es cuándo se van a ir o cuánto va a durar la rehabilitación, es que cuando llegan estos momentos del alta, vemos que, digamos, aparecen otras cuestiones, ¿no? Como esto que les contaba recién, de esperar un momento con muchas ansias hasta desde el momento en el que ingresa y que en el momento que tiene que irse de alta empiezan a aparecer un montón de miedos nuevos y muchas veces hasta lo dilatan, ¿no? La importancia de una preparación previa, ¿no? Como primer punto, es que luego del proceso de rehabilitación integral, como decíamos recién, hay un momento en el que hay que empezar a pensar el alta y aparecen un montón de preguntas y preocupaciones que son nuevas, que hasta ese momento no habían aparecido, por parte de la familia y por parte del paciente, ¿no? Ahora vamos a ver algunos testimonios de algunos pacientes en donde vemos que se dan cuenta que quizás acá adentro, por eso ellos lo llaman el afuera, acá adentro las cosas quizás funcionan o están preparadas y adaptadas y, digamos, el equipo integral también acompaña al paciente y se dan cuenta que quizás en ese afuera aparecen un montón de preguntas, de dudas, de emociones que quizás hasta ese momento no se las habían planteado. Resulta también muy importante la necesidad de abordar a los pacientes que estén próximos al alta para, sobre todo, poder charlar sobre todos estos temas. Y la familia cumple un rol clave en este proceso. Por eso también es muy importante acompañarlos. Incluso nosotros hacemos también un acompañamiento una vez que están de alta. Algunos testimonios, esto es lo que les comentaba. Algunos pacientes nos dicen, ¿sabes que estoy nervioso? Tengo una sensación acá, en el pecho. No puedo parar de pensar, pienso todo el tiempo. ¿Cómo será volver a casa? No quiero pedir ayuda, por eso quiero irme lo mejor posible. También, digo, frente a este tipo de situaciones, los pacientes a veces llegan a sus objetivos máximos que quizás no se condicen con lo que ellos pensaban como expectativa. Entonces, a veces esto también dilata el querer irse porque quizás consideran que tienen que quedarse un tiempo más, quizás, y no van a lograr estar como ellos esperaban estar, ¿no? A mi familia la noticia del alta parece que en vez de alegrarlos, los desilusionó. Siento que me ponen trabas, se deben haber acostumbrado a vivir su vida sin mí. Imagínense este testimonio tan fuerte, ¿no? Porque después de estar casi 1 año y medio internado, alguien espera con muchas ansias salir y la familia no es que le pone trabas o se deben haber acostumbrado a vivir sin él, sino que intentan que se vaya lo más articulado todo posible. Pero esta es la percepción que tiene el paciente. Entonces es muy importante trabajar con el paciente sobre esta adaptación y la nueva realidad. Esto es lo que les comentaba recién en la presentación. Esperé este momento desde el instante en el que ingresé y ahora que llegó no quiero irme, estoy aterrado. No sé cómo voy a hacer con las cosas de todos los días. Acá en la clínica está todo preparado para poder manejarme, pero no sé cómo será allá afuera, en las veredas, en los negocios, ¿no? Esto también. El allá afuera no es solamente la casa, que nosotros, por supuesto, articulamos con la familia para que la casa esté preparada, lo que les decía en la presentación sobre los videos, para que puedan replicar algunas cosas que hacemos nosotros dentro de terapia ocupacional, en kinesiología, que hacemos dentro de la institución. Les mandamos videos a la familia y el paciente también, por supuesto, participa de esto para que luego en la casa esto lo puedan replicar. Pero aparecen estas preguntas en los negocios, para comprar, las veredas, se pueden tomar un transporte público. Aquí dentro tengo actividades todo el día, una rutina armada y compañeros y compañeras que me acompañan. Lo que más quiero es volver a mi casa, pero después pienso, ¿qué voy a hacer todo el día? En casa estoy solo. Entiendo que acá ya cumplí mis objetivos, pero estoy muy angustiado sobre todas esas cosas que recién ahora empecé a pensar. Eso también lo decíamos en el principio, ¿no? Ansias de irse, pero luego aparecen nuevas preguntas en relación a estar en su casa, qué van a hacer, cómo van a ocupar su tiempo, y esto trae aparejado este sentimiento de ambivalencia, ¿no? Por un lado, estar
muy contentos de haber llegado a ese momento que tanto esperan, pero por otro lado, la angustia de pensar qué van a hacer en todo ese tiempo y en ese momento. Bien. Bueno, un poco la propuesta ahora es, más allá de los testimonios, es empezar a contextualizar esos testimonios para poder humanizar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando uno de los pacientes dice que tiene sensaciones o dolor en el pecho, la traducción de esto sería una situación de angustia. Pensemos que una de las definiciones de angustia es dolor en el pecho. Entonces, ahí tenemos síntomas físicos. Después podemos hablar de síntomas psicológicos, como puede ser la ansiedad, o síntomas conductuales que nos pueden conducir a una situación de huida, de afrontamiento, que puede estar marcado por la evitación o puede estar marcado por la resiliencia. Todo esto, para contextualizarlo, significa devolverle al paciente lo que está sintiendo y lo que está pensando, que es esperado para el contexto que está viviendo. Frente a la propuesta del alta, es normal y es esperado que desencadene este tipo de sintomatología. Entonces, hablar de ansiedad no es lo mismo que hablar de un trastorno de ansiedad, ¿sí? Es un poco lo que uno contextualiza y le permite al paciente verse que los síntomas que tienen, físico, psicológico y conductual, responden al momento que está viviendo. Ese es el desafío también para cada paciente y para cada dinámica familiar. Entender cuál es el tiempo que está viviendo dentro de un tratamiento de neurorehabilitación. Este caso en particular, un poco lo que muestra es un paciente de ACV, consecuencia de este ACV, tiene una afasia, ¿sí? Hay 3 tipos de afasia, que son la afasia de Wernicke, la afasia de Broca y una afasia global. ¿Qué es lo que dice la paciente? En este caso es, me doy cuenta que no puedo recibir a todos en casa, no puedo escucharlos a todos, y cuando quiero hablar ya cambiaron de tema. Entonces, el primer indicador que uno tiene es que logra comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Sobre los temas que están hablando. Y el segundo es que está descendido la velocidad de procesamiento de esa información. Pero hasta que puede dar respuesta y ser parte de la comunicación, ya cambian de tema, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros decimos contextualizar para humanizar, ¿no? Ver cómo se relaciona con el tipo de patología y cómo esto afecta, en este caso, a esta persona en lo que es una fortaleza, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a trazar en este recorrido, ¿sí? Paciente con afasia, dijimos, uno cuando se encuentra en esta situación va a historizar, va a ver lo identitario de esa persona y lo vocacional, ¿sí? Cuando uno historiza se encuentra con que esta persona tenía por fortaleza la comunicación, la coordinación de grupos, entonces pasa de tener capacidad para comunicar, fluidez verbal, manejo de grupo, coordinación de equipos, a tener una dificultad para hablar con más de una persona y a seguir la línea de comunicación. Entonces se volvió un área a trabajar. Y esto tiene que ver con lo identitario, ¿no? Que es lo que uno tiene por desafío también encontrar en cada persona. Entonces, para pensar en el alta, no fue sin elaborar este duelo de que algo cambió. Y por otro lado, la necesidad de diseñar estrategias, ¿no? De aquí en adelante. Bueno, ¿cómo va a ser los primeros días en casa? ¿A cuántas personas va a recibir? ¿Con cuántas personas puede comunicarse? Y entender que hay un nivel de tolerancia a la frustración que se va a poner en juego. Pero lo bueno es ir no solo identificando esta área de dificultad, sino transmitirlo al grupo familiar y diseñar la forma de llegada, ¿no? Si llegas a casa, ¿cuántas personas van a estar? ¿Cómo van a entender ellos tu situación? Y después ir sumando progresivamente dinámicas con mayor cantidad de personas, ¿sí? Pensando en este caso, contextualizando esta situación, donde también lo vocacional se ponía en juego. Sí, tenía que ver con una cuestión muy personal, ¿no? Esto de vocación es volcar el alma y tiene que ver con eso, pensamientos, sentimientos, emociones en un área en particular. Solo voy a leer una de las definiciones de duelo, que es la reacción frente a la pérdida de una persona amada, de una abstracción que haga a sus veces como la patria, la libertad, un ideal. Esta inhibición y este angostamiento del yo expresa una entrega incondicional al duelo que poco o nada deja para otros intereses, ¿no? Cuando les mencionaba esto, lo de, bueno, ansiedad,
angustia, uno se estrecha en sus intereses, se vuelve sobre sí mismo y la idea es poder ir construyendo caminos para pensarse más allá de la situación que está viviendo y con el rasgo identitario, no solo desde el déficit, sino desde la potencialidad de esa persona. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir un poco más con lo del duelo, que como bien mencionó Fernando, no solamente el duelo es por una pérdida de un miembro, podría llegar a ser, ¿no? Es por la pérdida también de cualquier objeto, de cualquier emoción, cualquier identidad que se va perdiendo y que se tiene que reacomodar, que se tiene que retransformar, ¿no? Y acá tenemos también la definición de Kübler-Ross, ¿no? Donde dice que el duelo es un proceso psicológico, ¿no? Es un proceso, tiene distintas etapas, al que nos enfrentamos tras las pérdidas y que consiste principalmente en la adaptación emocional a estas. Si bien se trata de una experiencia compleja que engloba también factores fisiológicos, cognitivos y comportamentales, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a esta pérdida, como bien explicaron, hay sintomatología y hay factores que van a estar influyendo, no solamente lo conductual, sino solamente cómo se va a expresar ese duelo a nivel comportamental, cómo se va a estar comportando el paciente, qué es lo que va a estar pensando, estos pensamientos que estuvimos viendo a modo de testimonio van a ir apareciendo. Y también se da a veces como cierta sintomatología más física, ¿no? O como, bueno, ahora cuando estamos llegando al alta, ¿no? Aparecen como, bueno, ahora me estoy sintiendo un poco mal o no estoy seguro, ¿no? Como todas estas manifestaciones que comienzan a aparecer frente a la retransformación que necesitan para luego elaborar ese duelo de estar perdiendo y de volver a transformarse. Bien. Bueno, justamente acá explica que, bueno, las personas también pasamos por un proceso de duelo, por ejemplo, cuando terminamos con alguna pareja, cuando abandonamos un lugar donde nacimos de forma definitiva, cuando nos despiden de un trabajo, cuando perdemos la movilidad en una parte del cuerpo. Bueno, cuando están los pacientes acá también en rehabilitación, pierden su lugar también, ¿no? Por eso esta ambivalencia. Pierden su habitación, también se ve como pierden algunos compañeros con quienes compartieron durante mucho tiempo el proceso de rehabilitación. Tienen bastantes pérdidas que ir afrontando durante todo el proceso, ¿no? Y elaborando este duelo constantemente. Bien, acá podemos ver un poco las etapas del duelo, ¿no? Como esta primera crisis que puede aparecer en las personas, de esta negación de, bueno, no pasa nada, no, se desentienden de lo que les está pasando. Uno le pregunta al paciente sobre cómo se siente, por ejemplo, frente a la pérdida de un miembro, frente a la pérdida de movilidad, ¿no? Y aparece esta primera etapa de negación. Luego, cuando por ahí comienzan a empezar la rehabilitación, empiezan a enfrentarse con una nueva realidad, ¿no? Empiezan a ver que por ahí no se cumplen esas expectativas, ¿no? O esa imagen ideal que tenían de cómo iban a salir caminando, por ejemplo, o de cómo iban a volver a mover un brazo, ¿no? Y empiezan a aparecer más esta etapa de ira y de coraje, ¿no? De enojo con la situación, de impotencia, que muchas veces le sigue una etapa de depresión, de, bueno, con esto no estoy pudiendo, no es como yo pensé. Y ahí es donde el equipo, digamos, psicosocial tiene que estar durante todo este proceso muy alerta para que en este momento de depresión, digamos, de tristeza, de impotencia, estemos ahí acompañando para poder explicar justamente este proceso de rehabilitación y los cambios que pueden tener, ¿no? Ir explicándole al paciente, ir psicoeducando al paciente sobre cómo es ese proceso de rehabilitación y sobre cómo se puede trabajar entre las expectativas que tiene y sobre la realidad que hoy está construyendo, ¿no?
Y justamente si se logra también hacer esto, empiezan nuevos aprendizajes, ¿no? El cerebro es muy, muy plástico, ¿no? No solamente a nivel de lo que pueda llegar a mover un brazo, sino también es muy plástico a nivel de los pensamientos, ¿no? De la cognición, de cómo van a poder salir un poco más resilientes, aprender nuevas formas de comunicarse, aprender nuevas formas de relacionarse con su familia y alrededor. Bien, bueno, esto un poco ya los estuve explicándoselos, lo voy a ir pasando. Bien. Finalmente, como les dije, lo importante es pensar en este proceso de aprendizaje, ¿sí? En esta resiliencia como una capacidad para poder adaptarse a situaciones adversas con resultados positivos. ¿Sí? Es, bueno, frente a esto que me pasó, que muchas veces no es algo obviamente esperado, poder generar nuevos aprendizajes, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de vincularme, salir mucho más resiliente, ¿sí? Y poder generar también resultados positivos, poder también generar nuevas formas de comunicarme con mi familia, nuevas formas de disfrutar otras situaciones que antes por ahí no hacía. De esto un poco se trata también la elaboración del duelo en todo este proceso de rehabilitación, pero principalmente cuando los pacientes están llegando a su alta. Bien. A ver. Bien, un poco también les contaba Luciana que cuando finalmente los pacientes están en el alta o ya se están yendo, ¿no? Aparece como esta ambivalencia, pero después también el equipo hace no solamente la preparación al alta, sino un seguimiento, ¿no? Muchas veces recibimos llamados o les mandamos mensajes, estamos en constante comunicación, y yo dejo acá un poco un testimonio que pasó hace muy poquito, una paciente que llamó por teléfono y dijo estas palabras textuales, ¿no? Extraño Cribe, estoy bien, ¿no? Pero quería hablar con alguno de ustedes y saber cómo andan. Esto muestra claramente que la paciente, digamos, pudo cumplir con sus objetivos, pudo volver a su casa, refiere que está bien, ¿no? Que ha aprendido un montón de cosas nuevas, pero que a su vez también tuvo que elaborar este duelo de decir, bueno, dejo el lugar donde estuve tanto tiempo, dejo estas amistades que tuve, dejo esta rutina que estaba teniendo para tener una nueva, para aplicar todo lo que estuvo aprendiendo acá en una nueva realidad, ¿no? En un nuevo contexto. Así que bueno, queríamos un poco contarles cómo nosotros acompañamos este proceso del principio, desde la preparación hasta el momento del alta. Bueno, una de las situaciones con las que se enfrenta el paciente es el estado de su propia discapacidad. Este estado de discapacidad lo ve a través de todo el proceso, pero paradójicamente durante la rehabilitación queda como plasmado este estado de discapacidad. La discapacidad es para la Organización Mundial de la Salud aquella restricción o incumplimiento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Dentro de las tareas del equipo psicosocial tenemos las de aconsejar tanto a los pacientes como a los familiares a que puedan obtener el certificado de discapacidad. Cuando en general hablamos del certificado de discapacidad, lo primero que aparece es resistencia. Resistencia no solo en los pacientes, sino también en los familiares. Por lo general, esta resistencia tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? El paciente cree que se lo enfrenta con una situación de no retorno, que si saca el certificado de discapacidad es como que queda una especie de sello del que no va a poder salir más. Generalmente se lo asocia al trabajo, entonces es tarea del equipo no solamente informar, sino
poder sacar todos estos fantasmas y todos estos miedos que tienen que ver generalmente con la imposibilidad de volver al ruedo laboral, la imposibilidad que va a tener para poder manejarse. A pesar de toda la información que le vamos dando en general, no creen, necesitan poder hacerlos por sus propios medios y bueno, y ahí está la tarea nuestra y el desafío de dar una información pormenorizada sobre qué es el certificado de discapacidad. Bueno, lo que podemos decir es que lejos de estigmatizar o de excluir a la gente, lo que le da son beneficios, que se ven reflejados en la atención integral y en la vida cotidiana. Incluye a la vida común para que la discapacidad no sea un escollo y que disminuya por lo menos todas las diferencias que tienen que afrontar más allá de los límites de la incapacidad que puedan tener. Bueno, a ver, incluye, entonces tenemos al paciente que lo tenemos que tratar de incluir en esto que sería la nueva realidad. Y dentro de la nueva realidad tenemos el tema del certificado de discapacidad. Más allá de lo burocrático, que a veces hay que explicarles, en este caso con la pandemia se hacía en forma remota, pero bueno, generalmente tienen que ir por el domicilio que tienen, o sea, el domicilio legal, que es el que figura en el documento, tienen que ir al hospital a llenar unas planillas de acuerdo a la patología. Más allá de toda esta información burocrática, lo que tenemos que sacar, como decía antes, son estos miedos y estos fantasmas. El certificado de discapacidad es un instrumento público, es un instrumento como cualquier otro, como si fuera un DNI, que brinda a los titulares las herramientas para acceder a la protección integral de la ley. Esto queda registrado, no queda, ese es el temor con el que generalmente nos enfrentamos. Ellos creen que van a quedar registrados en una planilla de por vida donde no van a poder tener acceso a nada. Entonces, lo importante es decirles que esto no queda registrado en ningún lugar y que no afecta a la capacidad civil, porque si lo afectase, como en el caso del trabajo, entonces no se estaría cumpliendo con lo que es el espíritu de la ley de discapacidad. Podemos decir que el CUD, o sea, el certificado de discapacidad, permite acceder a distintos beneficios médicos, laborales y asistenciales. A nivel público, las empresas descentralizadas, los entes estatales, tienen la obligación de garantizar un mínimo de un 4 o un 5% de personas con discapacidad en el campo laboral. También la derivación de pensiones de padres y madres hacia sus hijos discapacitados. Además, por supuesto, que esto es lo que más se sabe, pueden obtener vehículos con algunas franquicias de estacionamiento libre y gratuito en los transportes públicos de pasajeros. Pero de todo esto, lo que uno tiene que resaltar siempre es que en esa nueva realidad el paciente va a tener la posibilidad de obtener lo que necesite para poder manejarse en esta nueva vida, ya sea silla de ruedas, rampas, todo lo que tenga que ver con la adaptación y el confort en su hogar y en la vida cotidiana.